¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que tuvieron ese encuentro con Él? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Maravilloso? ¿Alguien más? ¿Cómo fue el día que tú te convertiste al Señor? Que Él te encontró y que tú le encontraste a Él. ¿Cómo fue ese día? ¿Emocionante? ¿Quién más? Hoy ustedes y yo vamos a predicar juntos, así que ¿cómo fue ese día que tú te encontraste? ¿Cuántos se acuerdan con detalles ese encuentro? ¿Te acuerdas tú cuando te convertiste al Señor? ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Inolvidable. ¿Te arrepientes? No. ¿Y usted? Fabuloso. ¿Y usted se acuerda? Sí. Yo me acuerdo el día que yo tuve mi encuentro con Jesús. A la edad de 8 años. Mis padres eran directores del Instituto Bíblico Ebenezer, lo que hoy es la Universidad Martín Lutero. Estábamos en la entrada que hoy es, en la entrada hacia mano derecha estaba un palo, o está todavía un palo de nancite, enfrente un palo de jocote, al lado del palo de jocote estaba un árbol de coco súper altísimo. Y en un servicio, un sábado, de un servicio de niños que lo conducía la hermana Mayra Gaitán, en un servicio de niños, después de ella predicar, compartirnos el evangelio y hacer el llamado, la invitación para quienes de los niños que estábamos presentes queríamos aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, yo levanté mi mano y nunca se me olvida. Atrás de nosotros estaba el medidor de agua, para que miren con qué lujo de detalle me acuerdo mi encuentro con Dios. Pero pastor, usted era hijo de pastores. Sí, pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Amén. Entonces yo tenía que tener mi propio encuentro con Dios, aunque mis padres eran pastores y nos habían instruido en el camino del Señor. Pero mi encuentro personal con Dios fue ese día en el año 1982, cuando yo le entregué mi vida al Señor y tuve mi encuentro con el Señor. Y entonces ha sido perfecto. No, han habido pruebas, han habido errores, han habido faltas, pero yo no me arrepiento. Así como tú dijiste, no me arrepiento de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, porque es lo que me ha preservado hasta el día de hoy. Entonces, qué importante es que usted pueda recordar y hacer memoria de cuándo fue tu encuentro con Dios. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra del Señor el encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús. Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, dice lo siguiente. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire el reconocimiento que Nicodemo está describiendo aquí acerca de la persona de Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esas palabras, de cierto te digo, Jesús lo que le está diciendo es, estoy a punto de decirte una gran verdad que te va a transformar para siempre. Porque Jesús conocía el corazón y la intención por la cual, y lo vamos a ver más adelante, por la cual Nicodemo llegó a tener esta conversación con Jesús. Entonces, al saber Jesús, como Él es omnisciente, que todo lo sabe, Jesús sabía la razón por la cual Nicodemo lo estaba buscando. Y entonces Él se anticipa y le dice, de cierto, en otras palabras, te voy a decir algo que te va a transformar la vida desde ahora y para siempre. Y le dice,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, una vez más le dice, no has entendido, Nicodemo. ¿Y cuántas veces a nuestras vidas llegó alguien a decirnos, hoy es el día de salvación? Hoy no quiero, mañana. ¿Cuántos de ustedes dijeron hasta que me componga? El día que me componga, entonces voy a llegar a la iglesia. Y ese día nunca llegó hasta que tú te diste cuenta de que Dios no está buscando perfección, sino así como eres, así como estás. Por eso dice él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y quién es el que nos hará descansar? Entonces, Dios no está buscando perfección. Entonces Jesús le dice, otra vez no has entendido. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, una tercera vez, te voy a decir algo para que lo entiendas. Tú que eres maestro, tú que enseñas la ley, tú que conoces las 613 leyes del Torá, que era la ley de los judíos, tú que conoces todo eso y no sabes qué es el nuevo nacimiento. Entonces, una vez más le dice, de cierto te digo que lo que sabes hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de la vida de Nicodemo, nosotros se nos registra muy poco quién era él o de dónde viene. Se conoce muy poco de él. Sin embargo, este pasaje nos dice que Nicodemo era un fariseo, pero aparte de eso nos dice que era un principal influyente dentro del pueblo judío, dentro de los judíos. Aparte de eso, Nicodemo era miembro del Sanedrín, era el consejo superior, lo más alto en la parte religiosa y civil de los judíos. Como le dije unos minutos atrás, ellos eran los que interpretaban la ley. Eran los que conocían y enseñaban la ley mosaica, esas 613 leyes que ellos tienen hasta el día de hoy. Ese era Nicodemo y es lo más que podemos obtener de la vida de él descrito en las Sagradas Escrituras. Ese era Nicodemo, un religioso, un líder religioso con mucha influencia dentro del pueblo judío. Pero ahora entonces surge la pregunta, ¿quiénes eran los fariseos? Porque esa es la vida de Nicodemo, quién era Nicodemo, pero ahora en su posición que él tenía, siendo un fariseo, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa influyente del judaísmo, que creían en Dios, pero al mismo tiempo, para poder ser salvo, al adicional a creer a Dios, le decían a la gente, tienes que cumplir la ley mosaica, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir los ritos y tradiciones y costumbres para poder ser salvo. Por eso es que se cataloga como una secta religiosa, porque una vez más, sí creían en Cristo, pero sumado a eso, para obtener la salvación, tenían que cumplir la ley
¿Y qué dice la Biblia? Que la salvación es por gracia, por fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios que nos lleva a Cristo. Entonces, yo no tengo que cumplir ritos, tradiciones, costumbres, ceremonia para ser salvo. Lo único que tengo que hacer es creer en mi corazón y confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Amén. Es lo único, porque por gracia somos salvos. Sin embargo, este grupo de fariseos o esta secta de los fariseos eran muy influyentes en la época de Cristo y de la iglesia primitiva. Se les conocía por su énfasis en la piedad personal, por aceptar la tradición oral y además de la ley escrita de Moisés. Eran bien estrictos. Pero ¿saben qué? Y ustedes seguramente lo han leído también. Eran estrictos en obligarle, en forzar a la gente a que cumplieran la ley. ¿Y ellos qué hacían? No lo cumplían. Demandaban, pero ellos no daban el ejemplo. También ellos eran muy estrictos en los rituales relativos a la purificación de las ceremonias. Se caracterizaban por esto, su hipocresía, al poner ellos su propia interpretación de la ley de Dios a otros. Eran arrogantes, eran soberbios, eran orgullosos. Todo lo que hacían eran para ser vistos. ¿Se acuerda aquel hombre fariseo, líder religioso también, que desde arriba decía: oh Señor, mira mi corazón, yo no soy como ese publicano, como ese ladrón? ¿Se acuerdan? Porque a ellos les gustaba ser vistos. El ayuno, ellos no se bañaban cuando tenían ayuno, no se peinaban. Para que la gente los viera. Mira, está ayunando el pastor, está ayunando el grupo de alabanza. Los líderes de jóvenes de Torre Fuerte no se bañaron porque están en ayuno. No se bañaban para que fueran vistos. Esa no es la realidad. Ellos sí se bañan. Oye, yo los conozco. Pero eran arrogantes, soberbios, y su hipocresía los hacía actuar de esa manera. La palabra hipocresía es doble máscara, doble cara. Te presento una aquí de piedad, pero aquí estoy. Eso significa la palabra hipocresía. Entonces a ellos les encantaba llamar la atención, los honores y los reconocimientos. A ellos les fascinaba ese tipo de actitud ante los demás para ser vistos. Pero a la vez ellos mismos menospreciaban a los demás porque se consideraban más altos que el resto por su posición. Sin embargo, les doy todo este historial para que tengamos el entendimiento de quién era Nicodemo, un fariseo religioso que por años había estado ejerciendo esa función sin tener un encuentro con Jesús. Él era orgulloso, soberbio, altivo, menospreciaba a los demás, se sentía superior a los demás, exigía, demandaba. Sin embargo, algo comenzó a operar en él cuando a los pies de Jesús se sentaba a escuchar. Y cuidado, lo escuchaba de lejos. Porque recuerde que entre ellos mismos también tenían el afán, la trama de matar a Jesús. Pero Nicodemo, un líder religioso, pero a la vez temeroso de Dios, notó algo extraordinario en la vida de Jesús, lo cual lo llevó a estar incómodo, insatisfecho por dentro. Decir, no, es que hay algo que yo veo en él que me llama la atención, que es diferente a lo que yo sé de la ley judía, es diferente a la vida práctica que yo llevo, es diferente a las acciones que yo hago, es diferente a la forma como yo hablo, es algo diferente, es algo extraordinario, no lo entiendo. Y eso lo inquietó, eso lo incomodó para salir de esa zona de confort e ir a buscar a Jesús para tener su encuentro con él.
¿Y cuántos de nosotros a la vez tuvimos esas experiencias donde hay algo, a cada ratito me viven diciendo, vení a aceptar a Cristo, vení a aceptar al Señor, lo escuchaba por la radio, lo escuchaba por la tele, y algo en tu interior te decía, hoy tienes que entregarle tu vida al Señor, y tú decías, mañana, el día que me componga hasta que deje el vicio? ¿Cuántas? Pero el Espíritu Santo estaba ya trabajando en ti, haciendo una obra de regeneración hasta el día en que tú le entregaste tu vida al Señor. Y Nicodemo en este capítulo 3 nos dice cómo fue su encuentro. Eso lo inquietó, esa forma de actuar de Jesús lo inquietó para ir a buscarlo. Y mire qué interesante que la historia nos dice que Nicodemo lo buscó por la mañana, ¿verdad? ¿Cuándo buscó Nicodemo a Jesús? Lo buscó de noche. Dice el versículo 2 de Juan 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo lo sabía? Porque ya algo estaba obrando en su corazón. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los estudiosos nos dicen que una de las razones, entre varias que voy a mencionar, una de las razones por la cual Nicodemo buscó a Jesús, primero fue por miedo, pero a la vez prudencia. Miedo, ¿por qué? Porque siendo un principal entre los judíos, corría el riesgo de perder su posición, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque al ir de noche, nadie lo iba a ver, que él estaba teniendo una conversación con Jesús. De esa manera él se estaba cubriendo, él estaba siendo prudente. Y muchas veces cuando se hizo el llamado en la iglesia o en la campaña evangelística, nosotros, levante la mano y nosotros estábamos así. Para que nadie me mire, porque al menos que me mire el de al lado o siente el movimiento de mi brazo, y ahí estábamos con pena, con miedo, pero en el interior sabías que ya era el momento de tener tu encuentro con Jesús. Pero muchos hicimos esto. Por miedo, por temor, se van a burlar. ¡Y se convirtió el evangélico! Ya se volvió de los grupos de los locos. ¿Cuántos locos hay aquí? Ah, bueno. Entonces, teníamos miedo por eso. Nicodemo fue de noche por miedo a ser visto producto de su posición entre los judíos. Pero también usó la prudencia, sabiendo él lo que tenía en su corazón. Otro aspecto por la cual fue de noche es porque la curiosidad de querer tener una conversación directa y personal con Jesús. Eso que lo incomodaba en su interior, eso que el Espíritu Santo puso en su mente y en su corazón de enseña diferente, vive diferente, habla diferente, acciona diferente, le dicen malas palabras, le dicen de todo, pero él mantiene una calma, una mansedumbre, una templanza como nunca antes. Eso le llamó la atención. Sin embargo, por ese sentir, le abrió una curiosidad, pero a la vez una fe inicial de querer atreverse a ir a Jesús y tener su encuentro y tener una conversación con él. Por eso es que cuando él llega y le dice, maestro, él tenía un reconocimiento aquí en su corazón de que él no era cualquier persona, sino que había descendido de los cielos. Y que él necesitaba conocerlo de manera personal. Porque aquí es como decía Job, de oídas te había oído, pero yo no quiero cuentos, yo quiero realidades, yo quiero experiencia, yo quiero una relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros, me acuerdo de cómo pasó con el pastor anterior, de cómo mis padres No, di con tu propia experiencia, ya no de oídas, ya no de lo que me dijeron, ya no de lo que me contaron, yo lo viví en carne propia, tuve mi encuentro con Jesús. No es una casualidad, una ceremonia, fue una experiencia relacional con Jesús. Y esa curiosidad produjo en él una fe inicial que lo movió a buscar a Jesús. Otro simbolismo del que Nicodemo haya ido de noche a Jesús
es que el estado espiritual en la que él se encontraba era de oscuridad, pero con un deseo de buscar la luz admirable en Cristo Jesús. Él sabía que estaba mal, pero él tenía conocimiento de la ley. Sí, tenía conocimiento de la ley, pero el mucho conocimiento mata la vida del espíritu. El mucho conocimiento mata la vida del espíritu. Y es ahí donde muchos hasta el día de hoy no quieren vivir con Cristo porque dicen, no, yo lo conozco de conocimiento. Pero el conocimiento puede ser información y lo que Dios quiere es una relación con cada uno de nosotros. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener mucho conocimiento. Repito, 613 leyes eran las que ellos dominaban y las explicaban. Desde muy chiquitito les enseñaban el Deuteronomio, el Pentateuco, el Torá. Pero no sirve de nada tener todo ese conocimiento si la vida del Espíritu no está presente en nosotros. Entonces, la vida espiritual de Nicodemo estaba en oscuridad. Sin embargo, se estaba despertando en él un destello de la gloria de Dios, de la plena libertad de la salvación en él. Y eso fue lo que lo movió a él a tener su encuentro con Jesús a tal punto que llegó a tener una conversación con él. Hey, me llama la atención todo lo que tú haces. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Quién te da el poder para hacer todo eso? Y es ahí donde Jesús viene y le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que para que puedas entender lo que yo te voy a decir y lo que tú necesitas y estás buscando, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cuál fue la respuesta de Nicodemo? Yo ya soy viejo, estoy canoso, tengo años de existencia. ¿Cómo puedo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Él lo estaba llevando a una interpretación humana, a una interpretación natural, terrenal. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de una experiencia diferente, espiritual, transformadora. Y si nosotros recordamos nuestra experiencia con el Señor, también así como Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Para qué voy a nacer de nuevo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Por qué debo hacerlo? Y cuestionamos, hicimos cuestionamientos de nuestra vida ante el hecho de la invitación de Jesús, ven y ten tu encuentro conmigo. Y lo cuestionamos. Y es la razón por la cual hoy muchos niegan, no quieren tener ese encuentro. Y aun cuando sienten en su espíritu algo que los conmueve, algo que los está influyendo de manera espiritual, que no lo pueden explicar, que deben aceptar a Cristo, pero no lo hacen por temor, por inseguridad, por miedo, por la posición que tienen, por los cargos que ocupan. Porque me van a poner epítetos que me van a dar vergüenza de que me llamen el evangélico. Que me vean con una Biblia bajo el brazo o en la mano. ¿Qué irán a decir? Nosotros, los 5, nosotros estudiamos en un colegio católico que estaba cerca de la casa, pero a la vez era muy buen colegio. Pero allí todo el mundo sabía. Nosotros somos 5. Los 5 éramos creyentes. Y evangelizábamos. Enfrente de las monjitas, enfrente de los sacerdotes. Evangelizar. Compartíamos el evangelio con nuestros compañeros de clase. ¿Por qué? Porque sabíamos en quién habíamos creído. Y no nos daba vergüenza compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que estaban a nuestro alrededor. Sabíamos. Nicodemo entonces llega de noche por temor. ¿Qué irán a decir? Sin embargo, se activó en él una fe que lo conmovió y lo llevó a tener su encuentro con Jesús.
Cuando nosotros tuvimos nuestro encuentro, estábamos, como dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Así llegamos a Él, teniendo una vida de oscuridad, de temor, de inseguridad, igual que la de Nicodemo, una vida llena de problemas, de vicios. Pero al llegar Él a Jesús, cuando llegamos a Jesús y Él vino a nuestra vida, todo eso fue tan cambiado, todo eso fue transformado por la gracia de Dios fluyendo en nuestra vida. Como dice la Escritura, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que seamos la luz y la sal de esta tierra. ¿Para qué? Para que seamos la luz y la sal de Nejapa en esta comunidad donde Dios nos está permitiendo brillar. Eso es lo que produce el encuentro con Jesús. Eso es lo que hace el que nosotros cuando vamos a Él, en la condición que estemos, el Señor transforma, el Señor cambia vidas y cambia corazones. Esa era la condición de Nicodemo. Y una vez que él tuvo su encuentro, podemos sacar algunos elementos claves de qué es lo que produce el tener un encuentro con Jesús. Dijeron algo fabuloso, algo extraordinario, algo inolvidable, algo que nos llenó de mucho gozo. Pero el primer fruto, el primer resultado de tener un encuentro con Dios es que nacemos de nuevo. Y el nuevo nacimiento cambia nuestra manera de vivir de una forma radical. Dejamos de ser borrachos, dejamos de ser mal hablados, dejamos de ser malos tratando a nuestra esposa, a nuestros hijos, dejamos el cigarro, dejamos toda esa vida antigua. ¿Por qué? Porque lo que produce el nuevo nacimiento es un cambio radical en nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando tuvo su encuentro con Jesús camino hacia Damasco, donde él iba con cartas de los mismos fariseos para matar a los cristianos en las diferentes ciudades que él iba a pasar, allí el Señor tuvo un encuentro con Saulo en ese momento, y él fue tan profundo que él dijo: ¿a quién persigues? Porque las preguntas fueron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, yo me imagino, no está en la Biblia, pero ¿quién eres tú? ¿Quién sos vos? Pero en su interior, él supo quién lo estaba haciendo la pregunta. Y es por eso que viene la segunda pregunta: ¿por qué me persigues? Y después dice, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento, Saulo se convirtió en un predicador del evangelio hasta el día de su muerte. Porque el nuevo nacimiento, tu encuentro con Dios, debe producir un cambio radical en nuestra vida. De manera que las cosas que yo hacía en mi vieja y manera de vivir, en Cristo ya no las puedo hacer. Amén. Las cosas que yo hacía sin Cristo, al momento de tener mi encuentro con Él y ahora viviendo en Él, yo ya no puedo vivir en mi vieja manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo dice: despojaos del viejo hombre y quítense de vosotros toda amargura, todo rencor, toda falta de perdón, todo pleito, todo aquello que no proviene de Dios. Quítenlo, porque ahora nueva criatura somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, en Él son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús debe producir, tu encuentro con Jesús debe producir un cambio radical. Si no lo hemos hecho hasta el día de hoy, no hemos nacido de nuevo. Déjeme decirlo de esa manera. Si no hemos cambiado esa manera de vivir, no hemos nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento lo cambia, lo transforma todo. Yo no sé si me van a volver a invitar a predicar. El nuevo nacimiento transforma toda nuestra manera de vivir.
Y si no lo hemos hecho, es porque no hemos nacido de nuevo. En Nicodemo, o para Nicodemo, eliminó toda una rutina de religiosidad. ¿Sabe cómo es el religioso? Santo, carita de piedad. Santo, santo, camina como que sienta en las nubes. Santo. Hola hermanita, Dios me lo bendiga. Señor. Y así es el religioso. Y después, ay, me cae mal el hermano. Y de remate se va a sentar a la par mía. ¡Qué bueno, Señor! Ese es el religioso. El que viene para ser visto. Para Nicodemo, su encuentro con Jesús cambió la rutina de religiosidad, sanó heridas, ordenó prioridades, porque ahora ya no era el buscar cómo cumplir la ley, ahora es cómo vivir mi experiencia con Dios. ¿Cómo voy a hacer? O sea, lo que yo he visto en él, en la forma que habla, en la forma que piensa, en la forma que él actúa, me gusta. Y ahora, ¿cómo lo voy a aplicar yo en mi manera de vivir? Cambió el orden de prioridades de su vida. El nuevo nacimiento renueva nuestra mente. El encuentro con Jesús renueva nuestra mente. Y es abandonar por completo. El nuevo nacimiento es abandonar por completo toda nuestra vieja manera de vivir para vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres en el Señor. Porque todo lo cambia. Traigámoslo ahora a la práctica, en nuestro contexto. En otras palabras, las cosas que yo hacía antes, ahora en Cristo, ya no las puedo seguir haciendo más. Por ejemplo, si antes no perdonabas, si alguien te ofendía y no perdonabas, ahora en Cristo, ¿qué tienes que hacer? Ya saben cuál es mi pregunta, ¿verdad? Cuando alguien te ofende, ¿perdonas? Sí, pastor, perdono, pero no olvido, porque un día me la va a pagar. Eso no es perdón. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Es más, la Biblia nos dice que nosotros debemos perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros. Porque si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, tampoco seremos perdonados por Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, ahora en Cristo, mi encuentro con el Señor debe ser un cambio tan radical que es el primer elemento que produce el encuentro con Jesús, un cambio radical, un nuevo nacimiento. Si antes no perdonaba, ahora debo perdonar. Chico, mediano, grande, joven, anciano, adulto, joven, ¿cómo que le llaman? Joven adulto, de todo, lo que sea, perdonarnos los unos a los otros. Si antes hablaba malas palabras, ahora en Cristo, yo no debo decir malas palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación del cuerpo, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ninguna palabra corrompida, ninguna mala palabra salga. Ay, se me olvidó, se me zarpó. No, es porque lo estamos pensando y le estamos dando lugar a la carne. Y en Cristo yo tengo que rechazar eso. Despojaos, dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre, quítense de vosotros. Son palabras que determinan que mi nuevo nacimiento, en mi encuentro con Dios, produciendo en mí el nuevo nacimiento, yo tengo que radicalmente cambiar mi manera de pensar. Ser renovados en el espíritu de nuestra mente, Efesios 4:23.
Y Romanos 12 también nos dice que tenemos que ser transformados en nuestra manera. Entonces, si hablaba malas palabras, tengo que cambiar mi manera de pensar. Ya no. Cuidado, al principio te va a costar, pero tampoco es una licencia para decir, ay, le fallé al Señor. No, no, no. Es comenzar a trabajar radicalmente en eliminar mis vocabularios. Si antes si antes nos gustaba buscar pleito, ahora en Cristo no puedes pelearte. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús la sacó del estadio, como decimos nosotros. Si alguien te da una mejilla, pastor, yo no voy a aguantar en la segunda. Si me da una, yo le doy dos. ¿Qué dijo Jesús? Esta es la practicidad del evangelio en la que nosotros necesitamos ponerla en práctica hoy más que nunca. ¿Sabe por qué? Porque si queremos que la gente de afuera tenga su encuentro con Jesús, a quienes van a ver si realmente hemos tenido un encuentro con Jesús, es a la iglesia. Y si nosotros no hemos manifestado, no hemos expresado al mundo allá afuera un cambio transformador radical aquí y ahora, menos lo vamos a manifestar o lo van a creer los de afuera. Y tristemente, ese ha sido el concepto que la iglesia ha dado hacia afuera. Pero que Torre Fuerte puede hacer la diferencia en esta comunidad. Que la iglesia de Jesucristo acá puede marcar la diferencia. Que digan, la gente de Torre Fuerte es gente radical por el evangelio. Es gente comprometida con Dios. Es gente que vive el evangelio. No por apariencia, no por ganancias, no por ninguna otra cosa, sino porque tuvieron un encuentro con Dios que les hizo cambiar radicalmente su manera de vivir. Que Torre Fuerte sea conocida por eso. Si antes no era generoso, ahora en Cristo, usted debe ser generoso. Y cuando hablo de generosidad, no solamente me estoy refiriendo a la parte monetaria, con el talento, con el don, con las habilidades, con ese llamado ministerial que Dios te ha dado, con el servicio, con eso, sé generoso. No, es que es para mí, pastor, y si lo doy, me quedo sin nada. Y si lo doy, después se me va a gastar y después no voy a tener nada. No, entre más ¿qué dice la Biblia? Dando, es que si doy me quedo sin nada. No, entre más des, un vaso lleno de agua no puede volver a ser llenado porque ya está full. Para volverlo a llenar con algo fresco, y traigámoslo al ámbito espiritual, para ser llenado espiritualmente con una frescura espiritual, ¿qué necesito yo hacer? Dar para estar recibiendo del Señor, como dice Lamentaciones, nuevas misericordias cada mañana, desde donde Dios te va a usar para ser generoso en todo. Pero también la generosidad está ligada a la parte financiera. Dando es como recibimos. Seamos generosos en nuestro dar para la obra del ministerio. Bendice. Dios bendice al que da con alegría. Si antes decía mentira, ahora en Cristo. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver con la vida práctica de un cambio radical, producto de tener nuestro encuentro con Dios. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Todo. Por eso, en la práctica, todas estas cosas que he ido mencionando ya no tienen que estar en mí si realmente he tenido un encuentro con Dios y si he nacido de nuevo. Si antes decía entonces mentira, ahora en Cristo yo no debo hablar mentiras. La mentira es del diablo y el diablo es el padre de la mentira. Entonces, si yo hablo mentira, ¿de quién soy hijo? No lo oigo. Si soy hijo de Dios, hablo verdad. Porque soy un hijo de Dios y en Él está la verdad. Es más, Él es la verdad. Pero si yo hablo mentira y el padre y el diablo es el padre de la mentira, yo soy un hijo de Él.
¿Me están entendiendo? Un encuentro con Jesús cambia mi manera de hablar. No voy a decir mentiras. No voy a hablar mentiras. Voy a hablar verdad. Una palabra que sirva para la edificación del cuerpo de Cristo. Y un aspecto más de la parte práctica de un cambio radical producido por un encuentro con Jesús es que si antes no tenía la mente de Cristo, dice la Biblia que ahora en Cristo tenemos la mente de Él. ¿Y sabe cuál es la mente de Cristo? Filipenses 4:8, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, si hay verdad, en esto pensad. En esto pensad. Eso es tener la mente de Cristo. Y usted y yo debemos tener la mente de Cristo. Un encuentro con Jesús, entonces, en primer lugar, produce el nuevo nacimiento, el cual nos cambia de manera radical. En segundo lugar, un encuentro con Jesús nos da identidad y propósito. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos da identidad. Ya no somos bastardos, ya no somos huérfanos, ahora somos hijos de Dios. Ya no eres cualquier cosa, ahora soy un hijo, una hija de Dios. Ay, pastor, es que yo no sé, es que no sé, en mi país decimos, no sé si soy chicha ni limonada. No sé cómo sería aquí, ¿qué sería lo mismo? No soy ni uno ni lo otro, no tengo idea quién soy. No, si yo he nacido de nuevo y he tenido un encuentro con Jesús, yo tengo identidad, yo soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y nadie nos debe sacar de esa fundamento clave de cuál es nuestra identidad. Gálatas capítulo 4 versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ese encuentro, cuando dice por medio de Cristo, es porque tuviste un encuentro con Él y ahora ya no eres esclavo, ahora eres hijo de Dios. Pero muchos de nosotros estamos todavía como esclavos. Sí, Señor, ¿qué hago? Sí, Señor. Estamos actuando como esclavos, como siervos. Ahora en Cristo no. Ahora en Cristo eres hijo, con los privilegios del reino de los cielos, con las credenciales del reino de Dios, para vivir la vida plena con la que Jesús nos ha hecho libres. Nos da identidad, pero también nos da propósito. Nos da identidad y nos da propósito. ¿Cuál es el propósito? El que usted y yo ahora en Cristo hagamos la voluntad del Padre. Ahora en Cristo lo que Dios quiere es que usted y yo hagamos la voluntad del Padre. Rápidamente algunos aspectos de la voluntad del Padre: que prediquemos el Evangelio. Ese es un propósito por el cual Dios te ha llamado. Y que Él, Padre, la voluntad de Él es que tú y yo prediquemos el Evangelio a toda criatura. Que le agrademos en toda nuestra manera de vivir, en pensamiento, en hablar, en acciones, que le agrademos a Él. Esta es la voluntad del Padre. Que andemos por el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Es la voluntad del Padre. Te tientan. ¿O viene la tentación a ti? No, yo renuncio a esto porque quiero hacer la voluntad de mi Padre. Quiero agradarlo a Él. Eso es propósito. Tengo identidad, y como identidad, la identidad que tengo en Cristo, ahora me da razón de vivir, me da propósito de vivir, me da algo por el cual yo quiero alcanzar. Pablo decía: olvidándome ciertamente de lo que está atrás, una sola cosa hago, prosigo hacia adelante a cumplir el llamamiento en Cristo Jesús. Eso es propósito de vida en Cristo Jesús.
que te da identidad, y como hijo de Dios estoy determinado a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre? Tenemos que hacerlo. Y por último, el propósito nos da perseverancia. Perseverancia hasta el final. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverancia. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa, que un día estaremos con Dios en la eternidad. Y que cuando lleguemos allá, Dios puede decir, bien siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de Dios. Ese es nuestro propósito. Tenemos el encuentro con Jesús, nos da identidad y propósito. Y por último, un encuentro con Jesús nos da paz y sanidad interior. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él te puede dar la paz que hoy tú puedes estar buscando. Solamente Dios nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice el profeta Isaías, dice, y Él guardará vuestros corazones en completa paz. Un encuentro con Jesús trae paz interior. Al no tener paz interior, no hay sanidad interior. ¿Por qué? Porque hay toda una revolución en tu mente, en tu corazón. Y es ahí donde vienen los malos pensamientos, las obras, las manifestaciones de la obra de la carne, las pleitesías, todo. Porque está en un desorden completo. Hay batallas internas en nuestro interior, en nuestra mente, cuando la paz de Cristo no viene a establecerse en nuestros corazones. Y que Jesús, ¿qué dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz de Dios, una vez más, sobrepasa. Como dice, puedes tener paz en la tormenta. Y sabe que el escritor de esta canción la escribió en un momento muy duro de su vida, donde su esposa y sus hijos fallecieron. Y él, estando en el hospital, recibió, esto es la historia real, estando en el hospital con esa pérdida, él tenía paz en su corazón, y fue lo que lo llevó a escribir esta canción. Puedes tener paz en la tormenta. Todo a tu alrededor puede estar en un torbellino de máxima potencia, pero si tú estás en Cristo, ahí hay paz. Si tú has tenido un encuentro con Él, ahí hay paz. Los pronósticos financieros pueden revolucionar nuestra. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora inseguridad, miedo, temor? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Pero si está Cristo, hay paz. Los rumores de guerra que hoy estamos escuchando y guerras que se están dando a nivel mundial nos pueden temores, inseguridad, ¿y ahora qué? Pero si estás en Cristo, tienes paz. Un encuentro con Jesús trae paz a nuestra vida. De tal manera que cuando nosotros actuamos, lo que vamos a manifestar es el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice cuál es el carácter de Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El carácter de Cristo. Tengo paz. Estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios siempre tiene el control. A mí me gusta cantando también, predicar cantando. Se me vienen canciones en el momento y entonces frases.
Dios tiene el control. Por lo tanto, yo tengo que tener paz. ¿Por qué? Porque un encuentro con Jesús produce paz en nuestra vida. Un encuentro con Jesús nos da sentido de familia. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros, te guste o no. Sos mi hermano, sos mi hermana. Vuelva a ver a la persona que está a su lado y dile, sos mi hermano, sos mi hermana. Me tenés que soportar. Somos una familia espiritual, somos la familia de Dios, la que debemos amarnos, protegernos, cuidarnos, perdonarnos, servirnos los unos a los otros, con el fin de establecer relaciones sólidas, fuertes en el Señor. Una familia desunida no prospera, no avanza a ningún lado. Y es por eso que al estar en Cristo o al tener un encuentro con Jesús, ahora yo voy a decir, tengo mi hermano, él es mi hermano, porque fuimos comprados, como decía mi esposa, por la misma sangre, un mismo Dios, una fe, un espíritu en el Señor. Entonces es mi hermano. Creo que es la segunda vez que yo lo conozco, lo veo así personalmente, la última vez y esta. Pero es mi hermano. Tú eres mi hermano. No me conoces, pero vamos a conocernos. Invítame a pupusa y vamos a conocernos, ¿no es cierto? No. Yo te invito. Pero un encuentro con Jesús nos da sentido de familia. Nicodemo logró entender eso. ¿Sabe por qué? Cuando Jesús murió, José de Arimatea y Nicodemo fueron los que se encargaron de llevar el cuerpo de Jesús a la tumba, a la tumba donde lo pusieron. Un encuentro con Jesús, un encuentro de Nicodemo con Jesús, lo llevó a desarrollar una fe en el Señor contundente. Que quizás en el momento no lo vimos en grandes proporciones, pero años más tarde, cuando Jesús muere, vemos a Nicodemo juntamente con José de Arimatea. Después que Jesús fallece en la cruz, pidieron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a la tumba, al sepulcro. No estaba solo, tenía un hermano, tenía familia. Había desarrollado ese sentido de pertenencia como familia. Y hoy usted y yo tampoco somos la excepción. Somos una familia. Somos Torre Fuerte. Somos iglesia. Somos la familia espiritual de Dios. Y hoy el Señor quiere tener un encuentro contigo. Pero no solamente contigo. El Señor quiere usarte a ti para que ayudes a otros a tener un encuentro con Jesús. Uno de los apóstoles, uno de los discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, dice que mientras iban en camino, se detuvo para llamar a otro y le dice: hemos encontrado al Mesías. Ya lo había encontrado. Ahora él estaba tan entusiasmado que dice: hemos encontrado al Mesías. Ven, vamos. Este es el que por quien nosotros estábamos esperando. Ya está en nosotros, ya está en mí. Pero no solamente es para mí, es para ti. Ven, vamos, ten un encuentro con Jesús. Nejapa necesita conocer a Jesús. Y si Torre Fuerte no se encarga de llevar el evangelio, ¿cómo oirán de Jesús? ¿Cómo sabrán de Jesús? ¿Cómo sabrán si hay vida eterna en Cristo Jesús si no hay quien le predique? Pero ahora que tú has encontrado a Jesús, ya tuviste un encuentro con Jesús, ya tienes identidad, tienes paz de Dios en tu corazón,
y eres parte de la familia de Dios, también tenemos la responsabilidad de que otros tengan un encuentro con Jesús. ¿Haremos esa obra? ¿Harás esa obra? Esta semana, y aprovecho para hablar, esta semana hemos venido acá, mi cuñado viene el día lunes, el día de mañana, y vamos a estar haciendo obras evangelísticas acá en Nejapa y también en Chanmico. Vamos a estar compartiendo el evangelio del Señor. Vamos a ir a un colegio. Ya tenemos toda la programación. El día sábado vamos a tener el lanzamiento de un comedor infantil acá en esta congregación, del cual se va a estar apoyando mensualmente para traer el evangelio de Cristo a los niños. Y yo creo en eso. Nuestra congregación, la segunda congregación que yo pastoreé, nació producto de un comedor infantil, donde niños, adolescentes comenzaron a asistir, y de allí salieron los músicos, los maestros de escuela dominical, los líderes de la iglesia, de allí. ¿Pero por qué? Porque se les llevó el evangelio. No debería ser, no es el diseño. Primero deberían de ser nosotros, los viejos, los padres. Y los padres traer nuestros hijos a Jesús. Pero en ese contexto en el que el Señor nos permitió pastorear la iglesia Vida en Jinotepe, Carazo, allá en Nicaragua, el Señor primero capturó la mente de los niños. Esos chavalos se metieron con el Señor y ellos se encargaron de traer a sus padres a Cristo. Entonces, hoy yo quiero dejarte un reto. ¿Te vas a dejar usar por el Señor para que otros amigos tuyos, es más, familiares tuyos, lleguen a tener un encuentro con Dios y los puedas traer a la iglesia? Porque así como un día el evangelio llegó a tu vida, así también el evangelio hoy quiere llegar a la vida de ese familiar tuyo, de ese amigo, de ese compañero de trabajo, de ese compañero de universidad. También necesita tener su encuentro con el Señor. ¿Te vas a dejar usar por el Señor? Entonces, yo espero que ustedes nos puedan dar el apoyo. Si pueden apoyarnos en el día sábado, en las diferentes dinámicas que vamos a estar desarrollando. Les invitamos para que nos acompañen y que seamos parte de esa luz admirable que ahora está en nosotros, pero que ha sido puesta para brillar, para exaltar el nombre del Señor, para decirle a Nejapa: hay un Salvador, hay un Dios que dio su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, dio su vida por nosotros, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, y que ahora me toca a mí ser luz, que ahora me toca a mí ser sal. Así que seamos esa luz y esa sal para que otros puedan tener un encuentro con Jesús.